Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formayano y te doy la bienvenida al programa 440 de Susurros en tus oídos. 11 años en el aire de manera interrumpida aquí por Radio Sónica, el programa de más larga duración en la historia de esta radio, prácticamente desde su fundación. Esta noche tenemos un invitado especial, el director Marcelo Velázquez. Bienvenido, Marcelo. Buenas noches, gracias Luis. No, gracias a vos por venir a Susurros esta noche. Vamos a estar hablando de la obra El Padre de Strindberg, de próximo estreno, el 10 de mayo. Ya te voy a dar toda la data y te vamos a contar todo sobre esta obra, pero también vamos a hablar de teatro, de dirección y, bueno, de todo lo que Marcelo quiera compartir con nosotros durante esta hora. Vamos... Así abría el programa de esta noche. Estamos con Marcelo Velázquez, quien nos viene a contar todo sobre El Padre de Strindberg. Faltan pocos días para el estreno. Contanos un poquitito, ya sabemos el clima que se vive antes del estreno de una obra y de una obra de la envergadura de esta obra precisamente y de quién era Strindberg, ¿no? Sí, todo una apuesta, ¿no? Con este autor, con este equipo de lujo, ¿no? Un clásico, ¿no? de Strindberg, del autor sueco, que ya tiene 130 años esta obra, ¿no? Así que fue una gran apuesta y un gran desafío releerla y bueno, ver cuáles serían los diálogos, las repercusiones y la recepción que va a tener esta obra actualmente, ¿no? En nuestro teatro argentino y en el público contemporáneo, ¿no? Una obra polémica en cuanto a los planteos que hace, y porque sobre todo eran los intereses de Strindberg, ¿no? Plantear los conflictos y la lucha entre los sexos, hoy las cuestiones de género, ¿no? La pelea entre el hombre y la mujer, los derechos de la mujer, los conflictos de familia en relación con los derechos sobre los hijos, muchas problemáticas de fines del siglo XIX, pero que después de atravesar todo el siglo XX y esto que va al siglo XXI, creemos que sigue repercutiendo en muchas zonas, ¿no? de la sociedad actual. Seguramente porque estamos hablando de problemáticas que tienen un carácter universal y que a través de los siglos, variación más, variación menos, han sido las que captaron el interés de aquellos visionarios, de alguna forma como era Strindberg, como para poder aunarlo todo en una obra, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Son estos autores que no hablaban solo para su tiempo, sino parecería ser para los tiempos venideros, ¿no? Por eso son obras que perviven y que siguen dialogando muy intensamente, polémicamente, con las situaciones actuales, ¿no? Y esperemos que eso, creemos que el público va a entrar en esa propuesta en cuanto a lo temático, ¿no? Y después hay mucho trabajo en relación con las actuaciones y con la puesta en escena del espectáculo, que tiene que ver con los procedimientos del teatro contemporáneo, ¿no? ¿Qué te llevó a vos a elegir dirigir esta obra en particular? Ya tuve algunas incursiones con el autor, ¿no? Es un autor que me interesa mucho, me interesa esta dramaturgia muy marcada por la época de finales del siglo XIX, ¿no? Es una época compleja, pero muy, muy rica en relación con el teatro. Estaban Ibsen, Strindberg, ¿no? Ahí como en polémica, ¿no? Los dos grandes autores nórdicos y que han influenciado todo el teatro del siglo XX occidental. Pero con Strindberg particularmente tuve ya varios acercamientos. Sobre todo me interesa cómo Strindberg interioriza estas problemáticas, ¿no? Unos planteos a nivel del desarrollo de los personajes que tienen que ver con su psiquis, con las contradicciones internas, con los vínculos familiares, ¿no? Esos pequeños mundos familiares donde todo está por estallar. Eso es lo que más me atrae, ¿no? En la profundización, digamos, del interior de los seres humanos, ¿no? Y además teniendo en cuenta que vos antes hablabas de Ibsen, ¿no? Y precisamente esas obras feministas como Casa de Muñecas, por ejemplo, la contraposición o el contrapunto que hacen con un Strindberg que era misógino. Exactamente, eso fueron grandes discusiones en el proceso de trabajo, pero muy enriquecedoras, pero eran cuestiones que teníamos que asumir, que discutir, que plantear en todo el proceso creativo,
Y es cierto, ¿no? Parecía una especie de River Boca, ¿no? Entre Ibsen defendiendo los derechos de la mujer, con sus heroínas Nora, Hedda Gabler, y por el otro lado, ahí en el país de al lado, estaba Strindberg como misógino, ¿no? En relación con la problemática y los condicionamientos que tenía la mujer en la época también, ¿no? El diálogo sería, bueno, ver cuáles son esos condicionamientos que perviven en la actualidad, ¿no? Y cómo se reaviva esa lucha entre los sexos, ¿no? Creemos, también hablo en plural porque todo el equipo discutió esto, ¿no? Para pensar los personajes, que hay ahí todavía zonas que todo el siglo XX, si bien la mujer ha avanzado con sus derechos, pero hay cosas que todavía están sin resolver, ¿no? Que generan tensiones. Eso esperemos que se vea con la propuesta, ¿no? Seguro que sí, confío en que sí. Antes de... te cuento, me olvidé de contarte lo que habíamos escuchado, el tema primero, Aquilo, el grupo británico de Gay Vitoli. Recién escuchábamos a Olafur Arnalds y So Close, el tema de la miniserie británica Broadchurch. Estábamos hablando con Marcelo en el intervalo, algo riquísimo, decíamos, justo estamos fuera del aire. Bueno, ahora estamos en el aire, así que podemos retomarlo. Hablábamos de la pertinencia de Strindberg y también de su particularidad como creador, de su tan polifacético, tan moderno, tan adelantado, cubriendo tantas áreas, ¿no? Sí, una personalidad de aquellas, ¿no? Para finales del siglo XIX, Strindberg, por un lado, como vos decías, haciendo experimentos en relación con la alquimia, que le interesaba mucho, con la fotografía, con las primeras experimentaciones sobre la fotografía. De hecho, hay registros de fotografías de retratos con sus hijos, por ejemplo, o de él mismo, ¿no? Es decir, con un modo de representación en otros lenguajes que eran parte de sus búsquedas, ¿no? Un pintor importante en relación con la pintura expresionista de la época, ¿no? Amigo de Edvard Munch, tiene una serie de pinturas impresionantes, así que todo eso hizo un combo, ¿no? Creativo, que además se suman estas obras monumentales escritas en el periodo de muy poco tiempo, ¿no? El Padre es de 1887, pero también de esa época es Señorita Julia, es Acreedores, esas personalidades creativas que, bueno, que son únicas, ¿no? Yo leía que en 1894, estando en París, él tiene un brote psicótico y entra con todo un cuadro de delirio persecutorio que lo lleva incluso a abandonar raudamente el hotel donde se encontraba alojado, ¿no? Y vos también me comentabas algo de estos apuntes biográficos que luego trasuntan el argumento de sus obras, ¿no? Como el ser declarado insano. Sí, él en El Padre aparece concretamente un episodio de su vida personal en relación con una de sus esposas, quien intenta declararlo insano y hacerlo internar, y eso es lo que le produce un chispazo ahí creativo, y aparece esa temática, es el eje del Padre, ¿no? Y así en cada una de sus obras. Lo interesante es su autorreflexión sobre su propia locura, porque tiene textos también autobiográficos. Él escribe un texto que se llama Alegato de un loco, lo cual da cuenta de, bueno, cuán loco era, si tenía conciencia de su propia locura, ¿no? También es interesante pensar eso, ¿no? Es decir, qué tipo de loco era Strindberg. Y además estamos hablando de una época en la que había una fascinación, digamos, por el mundo de la locura, ¿no? Los hospitales psiquiátricos que recogían dibujos de pacientes, como la colección Prinzhorn, por ejemplo, y trataban de entender ese universo tan particular que después tomaron los pintores vanguardistas y querían tratar de pintar como pintaba el supuesto loco, con total libertad, ¿no? Y que también esto es lo que después, bueno, aparece en esta escritura tan impresionante y en estos picos dramáticos que logra este autor, ¿no? Sí,
Y Luis, ¿sabés qué otro detalle también es digamos, bueno, vos seguramente sabes mucho más del tema que yo, pero los principios de la psicología experimental, ¿no? Lo que después va a derivar en las teorías freudianas. Hay algo en Strindberg que ya está perfilado, ¿no? Antes de que se instale como grandes teorías, ¿no? Sobre todo, bueno, esta obra que es El Padre, que es un concepto que para la psicología es tan caro, ¿no? Casi como una especie de categoría. Y eso pensamos mucho en relación con las discusiones sobre la obra, y a mí me interesaba mucho pensar el padre, más allá del rol del padre de familia, como una suerte de función, de función paterna, ¿no? En relación también y en tensión con la función materna, ¿no? Toda esa pelea a nivel conceptual está traducida en la obra muy sanguíneamente con estos personajes maravillosos, ¿no? Que están encarnados, y ahora te comento, el elenco es Marcela Ferradas, Edgardo Moreira, Ana María Castel, Enrique Dumont, Luis Gasloli, Denise Gómez Rivero y Santiago Molina Cueli. Con dirección de Marcelo Velázquez. Las funciones se van a realizar todos los miércoles a las 20:30 en el Teatro La Carpintería, en Jean Lloré 858, Abasto. El teléfono es 4961-5092. Podés hacer tus reservas a www.lacarpinteriateatro.com.ar o a través de Alternativa Teatral. Y el estreno es el miércoles 10 de mayo a las 20:30. Perfecto, y te agrego también, bueno, los actores, que es un equipo de lujo, y tenemos un músico, un gran músico que compuso la música original para el espectáculo y además que la interpreta en escena, ¿no? Muy bien. Y un equipo de lujo a nivel técnico-artístico, como Ariel Bacaro en la escenografía, Alejandro Lerú en la iluminación, Paula Molina en el vestuario, la coreografía es de Verónica Litvak. A ver, vos qué tenés ahí. Fotografía escrito. Alejandra Villiers. La fotografía. La producción ejecutiva de Lucía Surey. Asistencia en escena Gonzalo Jalile Luna. La asistencia de dirección Cristian Di Desidero. Y, bueno, el músico Alejandro Weber. Alejandro Weber, exactamente. Un gran músico y que compuso unos temas hermosísimos para esta obra. También en una suerte de mixtura con lo clásico y lo contemporáneo, que es un poco la apuesta de este espectáculo, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos en esta noche de teatro. Estamos con Marcelo Velázquez hablando del Padre de Strindberg, que se estrena el miércoles 10 de mayo a las 20:30 horas. Marcelo, ¿cómo sos como director? No sé si tendría que decirlo yo, tendrían que decirlo, no sé, todos los actores o los equipos con los que trabajé, pero bueno, en principio trato de hacer un trabajo creativo en equipo, con todos los que forman parte de los proyectos, los actores, más todo el equipo artístico y técnico, y tratar de ser lo más receptivo en cuanto a la creación de cada uno de los que intervienen en el proyecto, ¿no? Generalmente, por lo menos en mi trabajo, cuando encaro un proyecto, sí vengo haciendo un trabajo previo, pero después también me lanzo a toda una zona que es de creación y descubrimientos en el mismo proceso de trabajo, ¿no? Que es lo más interesante, eso, descubrir en cada ensayo, en cada discusión, para dónde tiene que ir este barco que es el espectáculo que tiene que llegar al puerto que es el estreno. Mira la metáfora que armé. Muy bien, sí, muy pero buena, se claro. trata de eso. A mí me encanta esperar a ver, bueno, qué vamos descubriendo juntos, ¿no? Porque si no, tener todo prefijado y muy claro desde antes, no sé, no lo concibo, nunca trabajé así, ¿no? Sí, uno va por delante porque hay un interés, mucho estudio, yo hago mucho trabajo previo con los textos, la adaptación del Padre la hice yo y me llevó muchísimo tiempo, porque son obras de una dramaturgia de fines del siglo XIX con características de esa época.
muy extensas, muy explicativas, ¿no? Que tenían que ver con el teatro de ese momento y con un público muy particular. Hoy tenemos contemporáneamente otros teatros, otro público, otros actores, y la marca es contemporánea, ¿no? Así que eso hay que ir descubriéndolo en el mismo proceso. ¿Cuál es la forma, no? ¿Siempre te gustó la dirección? No, yo me formé como actor con mi maestra, que fue Alejandra Boero, en su escuela, y después en el Teatro Andamio 90, y trabajé, me formé como actor muchísimos años, y trabajé ahí en Andamio y en muchos espectáculos, pero siempre como actor. En algún momento de mi vida, a partir, supongo, de una necesidad creativa, empecé a incursionar en la puesta en escena y en la dirección, y me marcó muchísimo todos mis estudios con Rubén Schumacher en sus talleres, y ahí empezó como esto de colocarme en otro rol que es muy diferente, ¿no?, al del actor, el del director. Y así empezó ese camino, ¿no? Pero sí, soy actor, lo último que hice fue en el 2011, 2012, pero bueno, hay algo de la dirección y también de la autogestión, ¿no?, en este tipo de teatro que hacemos en Buenos Aires, que es maravilloso, ¿no?, que me entusiasma, me enriquece, donde pongo mucho de mis intereses, ¿no?, creativos y artísticos. Pero eso no quiere decir que, bueno, que pueda volver a actuar en cualquier momento. Bueno, pero yo creo, me parece que debe ser interesante, estando como director y teniendo toda la experiencia del actor, hay una comprensión distinta de lo que pasa en el proceso creativo de la composición de un personaje, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, que hay un acercamiento mucho más directo, ¿no?, en cuanto a la comprensión sobre el lugar del actor, su exposición, ¿no?, su trabajo de composición, sus inseguridades, sus demandas, ¿no? Porque, bueno, también he transitado por esos lugares. Sí, creo que da un plus, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Hay directores que no han transitado la actuación y son grandes directores, ¿no? Pero bueno, mi recorrido personal en lo artístico fue de esa manera, ¿no? Primero como actor muchísimos años, sin pensar jamás en dirigir, y después, bueno, surgieron estas otras necesidades y estas búsquedas, mejor, en relación con la dirección y con la construcción de lo que es la puesta en escena, que es como un objeto artístico muy complejo, ¿no? Claro, Que involucra todas las artes, ¿no? El teatro es ese arte tan completo y tan complejo, ¿no? Sí, yo lo que siempre encuentro fascinante es esa experiencia en el aquí y ahora del teatro, ¿no? De convocar todo un mundo a través de lo que la obra plantea y de estar viéndolo ahí, viviéndolo en ese momento, que a diferencia del cine, que genera esa ilusión de que estamos viendo un continuo espacio temporal, el montaje nos engaña. En el teatro esto, bueno, se da todo simultáneamente y en ese momento, ¿no? Sí, eso es lo que hace tan maravilloso el teatro y único, ¿no? Que siempre es en presente y con los riesgos que tiene desarrollar un arte ahí en vivo, en presente, ¿no? Y es también lo que se carga de adrenalina, ¿no? Ese momento, esa hora y media, se genera un mundo fascinante, esperemos, ¿no?, en cada propuesta, y no se repite más, ¿no? Creo que eso es lo que sigue haciendo que el teatro subsista, ¿no?, en la historia de la cultura. Absolutamente. Recuerdo entonces, El Padre se está estrenando el miércoles 10 de mayo a las 20:30 en el Teatro La Carpintería, Jean Lloré 858 Abasto. Podés reservar a través de lacarpinteriateatro.com.ar o de Alternativa Teatral. Hay descuento a estudiantes y jubilados. Sí. Esto es muy importante. Sí, en este es muy momento. importante, y también quería destacar que en medio de toda la situación económica y crítica del teatro y del país, los teatros independientes desde todo el año pasado a este año han, creo que, hecho una apuesta de no aumentar
las entradas, de sostener su público, de que los espectáculos sean accesibles para todos, ¿no? Como seguir resistiendo, digamos, por la cultura. Y hay posibilidad de acceder a las localidades a distintos precios y todos van a ser bienvenidos en ese sentido, ¿no? Perfecto, esa, digamos, es la intención fundamentalmente en este año de Susurros en tus oídos, apoyar abiertamente al teatro independiente y acompañarlo en esto que a todos nos permite soñar cuando estamos sentados en nuestra butaca, ¿no? Es un momento maravilloso y no queremos que eso se corte. Tal cual, sí, seguir acercando, ¿no? Al público, no alejarlo. Bien. O que siempre sea una invitación el teatro, que lo siga haciendo, ¿no? Bien. Como fue siempre. Bien, vamos. Bueno, seguimos con Marcelo Velázquez esta noche en Susurros en tus oídos. En el bloque anterior te olvidé decirte que estábamos escuchando a Adele, por supuesto, en We Were Young. Y recién Susan Vega y Philip Glass. Philip Glass me encanta, sé que te gusta, por eso lo incluí en el programa esta noche. Y Freezing, uno de sus temas bellísimo. Y también la música que estamos escuchando de fondo pertenece a Philip Glass. Me encanta Philip Glass, sí. Bueno, estábamos hablando un poquitito, habíamos vuelto sobre este tema de la cuestión paterna y precisamente lo que me parece que es interesante en la obra es que se planteen, y volvemos a algo de lo que decíamos al comienzo, estos temas que son de validez universal y que si bien la psicología los explica y los estudia, es distinto cuando uno en la vida real se topa con familias en las que esto sucede tal vez de manera cotidiana y no lo sabemos porque no acceden a lo mejor a un tratamiento psicológico, pero esto sucede, ese desplazamiento, esa desacreditación del hombre en su función paterna, ¿no? Sí, total, con todo lo que implica asumir el rol de padre, ¿no? Y también el de la madre, ¿no? Como todas las condiciones, presiones sociales, y que en Strindberg aparece de manera muy potente también en casi toda su dramaturgia, cómo atraviesa lo económico, esos vínculos tan privados, tan familiares, ¿no? En los mundos de la familia, ¿no? Siempre aparece lo económico, el tema del dinero, cómo condiciona a la mujer y al hombre el poder sobre el dinero. En el caso del padre, bueno, el proveedor, el que mantiene la casa, el que mantiene a toda la familia, ¿no? Y eso seguramente también eran grandes conflictos que asediaban a Strindberg en su psiquis y que aparecen materializados en las obras. Y también me parece que es muy contemporáneo, ¿no? Absolutamente, yo creo que precisamente porque en el siglo XIX, a partir de la Revolución Industrial, a partir de la expulsión de grandes cantidades de personas de las áreas rurales en busca de mejores oportunidades en las fábricas de las ciudades, del ascenso de las nuevas burguesías, todo esto provoca o subvierte un orden que venía siendo relativamente calmo a lo largo de la historia del mundo y plantea un nuevo estado de cosas, ¿no? Que me parece que autores como Strindberg o como hablábamos hace un momento Ibsen y también en otras áreas pintores como los prerrafaelitas, por ejemplo, plantean este cambio tan radical que lleva a repensar un poco, bueno, ¿cuál es este nuevo orden que se establece en el mundo? ¿Y qué pasa con el dinero? Que hasta ese momento, digamos, y con pequeñas burguesías, no tenía la importancia o la impronta que empieza a tomar en el siglo XIX. Sí, tal cual. De hecho, bueno, en lo anecdótico, el planteo del padre, se trata de una familia en una zona, que vive en una zona rural, ¿no? De campo, donde él ha sido siempre el proveedor, además un ex capitán del ejército, ¿no? Con todo lo que eso implica. Parece que Strindberg se había inspirado en los militares alemanes, ¿no? Con toda la rigurosidad que tenían estos militares y que se ve desestabilizado, quebrado en relación con todas esas características, ¿no? De lo que implica un padre de familia
en una casa enorme con empleados, cocineras, sirvientes, y que se ve que ya no pueden sostenerlo, ¿no? De hecho, está al comienzo de la obra un planteo acerca de, bueno, ¿qué pasa con los gastos? Ya no podemos sostener esto, no se puede sostener lo otro, tantas bocas para alimentar, ¿no? Y un padre que ha tenido que... lo reprocha eso, ¿no? Yo he mantenido a todos durante todo el tiempo y ahora me hacen esto, ¿no? Pero esa cuestión del dinero y lo económico es también... me resultó siempre muy impactante, sobre todo cómo incide en los vínculos entre las personas y sobre todo en los vínculos amorosos, ¿no? Cuando se cruza como una lógica del dinero y una lógica del amor o de los sentimientos que cuando se juntan hacen cortocircuito, ¿no? Seguro porque aparecería algo así como una mercantilización del amor, Exacto. ¿no? Y esto, bueno, obviamente daña cualquier vínculo. Sí. Y además, digamos, la pertinencia de este tema, esto que vos decías, ¿no? Bueno, tenemos que achicarnos, tenemos que... ¿Cómo hago yo para mantener todo actual? Lo vivimos día a día. Sí. La necesidad en estas grandes casonas de, por no poder sostenerlas, entonces de tener que alquilar habitaciones, espacios que antes eran familiares, privados, porque necesitan otro tipo de ingresos. Eso se ve también en la dramaturgia argentina de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? La crisis de aquellas familias burguesas o aristocráticas que empiezan a venirse a menos, ¿no? Y tienen, me viene ahora las de Barranco, de la Ferrere, ¿no? Exacto. Que tienen que sostener y tener ingresos de algún lado para poder mantener decorosamente lo que fue su antigua, estatus, su antiguo estatus, ¿no? Bien, en el próximo bloque vamos a hablar un poquitito de tu actividad docente. ¿Cómo no? Me interesa saber algo de eso y recomiendo y recuerdo nuevamente, es el miércoles 10 de mayo a las 20:30 se estrena El Padre en la Carpintería Jean Jaurès 858 Abasto. Imperdible, ¿sí? De Alison Goldfrapp, la cantante inglesa, y su tema Clay. Le decía a Marcelo que quería que me contara un poco de su actividad docente en la UNA. En la UNA, sí, era femenina ahora. Desde el 2014 es Universidad Nacional de las Artes, antes era el famoso IUNA, ¿no? Instituto, y que te decía que ese cambio fue muy importante en muchos sentidos, ¿no? Como crecimiento de este lugar tan maravilloso que a mí me enorgullece. Hace muchos años que soy docente allí, en los últimos años formo parte, además de la gestión de lo que sería el Departamento de Artes Dramáticas, el antiguo Conservatorio de Arte Dramático, después Escuela Nacional de Arte Dramático, donde han salido todos nuestros más importantes actores y actrices, ¿no? Del medio. Y hoy es una universidad, estudian licenciados en actuación, licenciados en dirección escénica, en iluminación, que suena raro que sean licenciados, pero bueno, nos hace poner también en un estatus muy alto del mundo, ¿no? Donde los grandes actores que trabajan en los principales teatros y medios artísticos han tenido su formación universitaria, así que es un gran orgullo. Yo tengo una cátedra de dirección teatral de primer año y me encanta. Yo soy docente desde, no sé, desde que tengo uso de razón, que yo estudié letras en la Universidad de Buenos Aires, paralelamente a mis estudios de actuaciones, iba corriendo de una clase de literatura argentina, salía corriendo para un ensayo o para una clase de teatro. Así que esas dos vertientes, digamos, la intelectual en relación con las letras y la lectura y la más sesuda, se combinó con la otra parte artística donde yo ponía el cuerpo, los sentimientos, mi voz, y fue... Primero peleaban durante mucho tiempo, pero después fue una buena síntesis para mí, ¿no? Esas dos vertientes. Y de hecho hoy en mi producción artística
tiene que ver con eso, con la lectura y el modo de leer de grandes textos, de grandes autores, y poder pensarlos y pasar a la acción concreta, que es la creación artística y la dirección teatral, donde hay que concretizar. Claro, ahí claro. ya no se puede, todo el pensamiento y todo lo está rodeando y una por debajo, pero la puesta en escena y el trabajo teatral tiene que ver con concreciones, ¿no? Es porque es lo que va a ver el público, ¿no? Exacto. ¿Hay una obra que vos digas, yo quiero dirigir esta obra? Ay, qué difícil. Siempre yo soy me encanta jugar tanto esto de pensar, bueno, ahora que viene, bueno, estrenamos el 10 y ahora que viene, y empieza como una especie de angustia por la ansiedad, ¿no? Pero siempre estoy pensando y leyendo y quedan como en carpetas de la memoria de nuevos proyectos, pero hay autores que me interesan mucho, como Armando Discépolo, ¿no? Ay, no sé si nombrar porque después al final se queman las cosas. Pero, bueno, entonces no. Sí, pero tengo autores, ¿no? Con Strindberg ya cumplí bastante, digamos, pues es mi tercer Strindberg. Me gustaría incursionar en autores argentinos, clásicos o contemporáneos, ¿no? Pero es cierto que si bien ahora llega muy cansado a un estreno o estresado, pero ya no puedo conmigo mismo y ya pensando, bueno, ¿y ahora no? ¿Qué viene después? Pero nunca hice, por ejemplo, ninguna obra de Shakespeare y quizás me gustaría, ¿no? Bueno, me gusta trabajar con grandes autores y textos en los que yo pueda descubrir, hacer descubrimientos, ¿no? Más allá de que sean obras que se hayan hecho mucho, pero el teatro tiene eso, ¿no? Y los grandes autores y los grandes textos siempre dan la posibilidad de nuevos caminos y de nuevos descubrimientos y materializaciones, ¿no? Claro, ese creo que es el gran desafío, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Y el hecho de, bueno, mantener la llama del espíritu creativo siempre encendida. Sí. Y no cerrarse a ninguna propuesta y, bueno, permanecer un poco en el principio de incertidumbre que rige nuestras vidas. Exactamente. No sabemos qué va a venir, pero siempre pensamos que va a ser maravilloso. Sí, uno proyecta y está bueno proyectar, pero bueno, el camino va sorprendiendo, ¿no? Exacto. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Sí, qué voló rápido, el ¿qué tiempo. pasó con la hora, Facu? No, ya a punto de despedirnos, entonces me queda agradecerle a Marcelo Velázquez haber venido esta noche a Susurros en tus Oídos, desearle toda la mer del mundo para el estreno del Padre de Strindberg el miércoles 10 de mayo a las 20:30 en La Carpintería Jean Jaurès 858, un espectáculo imperdible. Bueno, muchas gracias, por esta oportunidad, la pasé bárbaro, gracias por el vinito, por el queso, estuvo muy bien acompañado todo esto y los esperamos a todos. Pero por supuesto, y nos estamos despidiendo con Amy Winehouse y se llama Rehab, rehabilitación. Rehabilitación era lo que necesitaba Strindberg, Sí, pobre hombre. Y el personaje del capitán del padre. También, ¿no? bien, bueno, entonces es pertinente. Nos estamos encontrando la próxima semana para más Susurros en tus Oídos. Buena semana, chau.